El expresidente Donald Trump fue acusado este martes de 4 cargos penales en el caso del fiscal especial Jack Smith sobre los esfuerzos por anular las elecciones de 2020, los cuales condujeron al asalto del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Es la tercera vez de este año que el expresidente enfrenta cargos penales. Debido a que Trump es precandidato a la presidencia y busca la designación del Partido Republicano, cabe la pregunta clave de cara al 2024. ¿Puede el exmandatario ser presidente si lo llegan a condenar por un crimen? Los tribunales no han resuelto completamente esta cuestión, pero el consenso general es que ninguna acusación ni una condena impedirían legalmente a Trump que fuera elegido. En el pasado, no solo se han presentado delincuentes convictos a cargos federales, sino que al menos uno lo hizo con cierto éxito: Eugene Debs, un candidato socialista a la Casa Blanca a principios del siglo XX. Obtuvo más de 900.000 votos en una campaña presidencial en 1920 que llevó a cabo mientras estaba encarcelado por una condena de espionaje. La razón por la que la opinión general es que una condena no impediría el intento de Trump de regresar a la Casa Blanca es el argumento jurídico que solo la Constitución establece las normas que los candidatos deben cumplir para ser presidentes. La Carta Magna establece solo 3 condiciones para que una persona pueda ser presidente. Según el abogado constitucionalista Rafael Pinalver, consultado por la CNN en español, tiene que haber nacido en Estados Unidos, tiene que haber residido en el país al menos 14 años y tiene que tener 35 años o más. El profesor de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, Richard Hasen, uno de los principales expertos del país en derecho electoral, dijo que Trump todavía tiene un camino para servir como presidente si gana la reelección del 2024. La Constitución tiene muy pocos requisitos para ejercer como presidente, como tener al menos 35 años de edad. No impide que nadie acusado, condenado o incluso encarcelado se postule como presidente y gane la presidencia, dijo en un correo electrónico a CNN. ¿Puede un presidente servir desde prisión? Eso está menos claro. ¿Cómo alguien podría servir como presidente desde la prisión? Es una pregunta felizmente no probada, dijo Hasen. Está bastante aceptado que los requisitos para ser presidentes están enumerados en la Constitución, afirmó en noviembre de 2022 en el diálogo con CNN Derek Muller, profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa. Y el mero hecho de haber sido condenado por un delito no es uno de ellos, y los estados y el Congreso no pueden añadir nada a esas cualificaciones. En ningún momento la Constitución dice que el haber sido convicto por un delito o haber sido encausado o estar siquiera sirviendo en prisión te pueda impedir aspirar o servir como presidente, afirma por su parte Pinelberg, en lo que califica como un rasgo muy sui generis del país norteamericano. En otras palabras, según el experto, teóricamente es factible que una persona pueda gobernar incluso de traje de naranja. Mueller, por su parte, dijo que podría ser una barrera práctica, podría ser una barrera en la recaudación de fondos, pero en todos los casos son cuestiones políticas, no legales. ¿Qué dijo Trump sobre sus intenciones? Trump anunció en noviembre su intención de buscar la candidatura presidencial republicana en 2024, en una apuesta por convertirse en segundo mandatario elegido para 2 periodos no consecutivos en el país. El expresidente ha dicho antes que ni siquiera pensaría en abandonar la carrera de 2024 si era acusado. ¿Podría Trump perdonarse a sí mismo o desestimar el caso si es declarado culpable? Los cargos criminales más recientes contra Trump incluyen conspiración para defraudar Estados Unidos, conspiración para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos de otros. Esos se suman a un total de 40 cargos en una acusación federal separada relacionada con la investigación del fiscal especial sobre el mal manejo de documentos clasificados, así como 34 penales por delitos graves de falsificación de registros comerciales en Manhattan, relacionados con un supuesto esquema de pago de dinero secreto y encubrimiento que involucra a una estrella de cine para adultos.
Si Trump fuera condenado antes de las elecciones de 2024 y ganara la contienda, podría intentar concederse un indulto, según dijo Hasen. No se ha probado si puede hacerlo. Es posible que la Corte Suprema tenga que opinar, dijo Hasen, y agregó que Trump podría apelar a una condena ante la Corte Suprema conservadora. El fiscal especial Jack Smith dijo a los periodistas que buscará un juicio rápido, pero si Trump fuera elegido antes de que concluyera el juicio, es posible que pueda descartarlo por completo. Robert Wright, un abogado que defendió a Trump en su primer juicio político, dijo en CNN luego de la acusación de Trump en junio en el caso de documentos clasificados que el expresidente controlaría el Departamento de Justicia si fuera reelegido, y agregó que si el caso de documentos está pendiente en ese momento, simplemente desestima el caso. Cuando se le preguntó sobre la última acusación, el abogado defensor de Trump, John Lauro, dijo que Kathleen Collins de CNN que cree que un posible juicio podría durar de 9 a 1 año. Lauro dijo que necesitará ver la evidencia, pero que su cliente merece tanto tiempo como cualquier otro estadounidense. Cada persona en Estados Unidos tiene el derecho al debido proceso, incluido el presidente, dijo. Donald Trump podría votar si es condenado. Si Trump es condenado por un delito grave a nivel federal o en New York, se le prohibiría votar en su estado adoptivo de Florida, al menos hasta que haya cumplido su sentencia potencial. Por otra parte, en un nuevo hito histórico para la historia de Estados Unidos, Donald Trump fue formalmente acusado ante un tribunal federal de mentir repetida y ampliamente sobre la elección presidencial de 2020 para intentar revertir su derrota ante el presidente Joe Biden y permanecer en el poder. La nueva causa judicial que enfrenta a Trump es la más seria en su contra de todo su prontuario y la refutación más contundente contra su incansable campaña para deslegitimar el triunfo de Biden con denuncias falsas sobre un fraude masivo en la votación, bautizada la Gran Mentira, que a la larga derivó a un brutal asalto trumpista al Capitolio el 6 de enero de 2021, uno de los peores ataques de la historia moderna contra la democracia norteamericana. En una acusación sin precedentes contra un expresidente, Trump fue acusado por los fiscales federales de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, conspirar para obstruir la certificación de los resultados en el Congreso, interrumpida por el asalto de la turba trumpista, obstruir e intentar obstruir esa certificación y conspirar contra los derechos de los votantes. La carátula de la causa lleva el título Estados Unidos vs. Donald Jr. Trump. De ser hallado culpable de todos los cargos, enfrentaría una pena de hasta 55 años de cárcel. El histórico y durísimo indictment de 45 páginas, firmado por el fiscal especial Jack Smith, designado por el Departamento de Justicia para investigar el asalto al Capitolio, fue revelado este martes en un tribunal federal de Washington. Los fiscales acusan sin medias tintas a Trump de desplegar una campaña de mentiras con el objetivo de dar vuelta a su derrota en la elección presidencial de 2020 para permanecer en la presidencia, en contra de la voluntad de los votantes.